Buenas noches, participantes. Me confirman al chat si se escucha. Bien, vamos a continuar resolviendo problemas de caída libre. La última sesión teníamos con la grabación, entonces vamos a retomar este problema que estamos viendo. Más o menos el problema planteaba lo siguiente, ¿no? Y habíamos dicho que vamos a resolver este problema por métodos, ¿no? Vamos a hacer primero el método más largo y después vamos a hacer un método más simplificado. Lo que planteaba el problema era que desde un globo soltaba una piedra y esa piedra iniciaba su movimiento con una velocidad de 5 metros sobre segundo, ¿no? La piedra alcanza su altura máxima, inicia el viaje de descenso, va a acelerar hasta que en algún tiempo choca contra el piso. El problema lo que pedía era el tiempo total de vuelo. ¿Cuánto es el tiempo total de vuelo? Pedía, ¿no? Vamos a hacer por el método más. Esto significa dividir, como tenemos dos tramos, uno de subida y otro de bajada, lo vamos a dividir en dos, ¿no? Primero vamos a analizar el tramo de subida, este sería nuestro tramo de análisis. Después vamos a analizar el tramo de bajada, ¿ya? Primero haremos con el primer tramo. ¿Qué teníamos para este primer tramo? Por teoría sabemos que en el punto más alto este objeto va a tener una velocidad de 0 metros. Sabemos que inicia con una velocidad inicial de 5 metros sobre segundo. Ya, y eso eran los datos que teníamos, ¿no? Para este primer tramo de subida teníamos la velocidad cuál es su velocidad en el punto final y también conocíamos la gravedad, ¿no? Analizando en función a estos datos, hemos visto por conveniente plantear la ecuación número 1, signo negativo porque es un movimiento desacelerado. Todo era dato, hemos hecho algunas operaciones algebraicas donde t era la incógnita, despejando tiempo, velocidad inicial era de 5 y la gravedad era de 10, ¿no? Y teníamos un primer tiempo, ¿no? El tiempo de subida, eh, eh, esto es cierto, estamos olvidando de grabar la sesión. Gracias. Recording in progress. Ya. Entonces teníamos eso, ¿no? Ya teníamos el primer tiempo, el tiempo de subida, ¿ya? Nos pide a nosotros el tiempo total de vuelo. Ya tenemos este primer tiempo. Nosotros por teoría sabemos que si, si el móvil sube en 5 segundos, también tiene que bajar en esos mismos 5 segundos, ¿no? El tiempo de subida siempre va a ser el tiempo de bajada. Por tanto, si sube en 0,5 segundos, por teoría nosotros podemos concluir que cuando regresa al mismo nivel de lanzamiento, también va a tardar un tiempo 2, lo vamos a poner, va a tardar un tiempo 2, que va a ser el mismo, ¿no? Tiempo 2, 0,5 segundos. ¿Ya? Hasta ahí ya tenemos 0,5 más 0,5, entonces todo este tramo lo hace en un segundo. ¿Ya? Nos faltaría conocer solo este tramo final. Vamos a hacer el análisis para ese tramo final. Vean que esto también por teoría, ¿no? Si sube con una velocidad de 5, cuando retorna al nivel de lanzamiento, se repite esa velocidad, ¿no? Vamos a tener 5 metros sobre segundo. Entonces vamos a finalizar analizando este tramo. Ya lo vamos a llamar tramo final. Necesitamos determinar en cuánto tiempo logra hacer este tramo. Vamos a decir en un tiempo 3. El desplazamiento, ¿no? Tenemos un desplazamiento de 360 metros, ¿ya? Entonces hace una distancia de 60 metros en un tiempo que no conocemos.
En el punto inicial, su velocidad es de 5, no conocemos la velocidad. Entonces, vamos a analizar este tramo o tramo final. ¿Ya? Tomamos los datos, ¿no? Conocemos la velocidad en el punto inicial, conocemos qué distancia recorrido realiza, h, y finalmente conocemos la gravedad, esos tres datos. Ya necesitamos determinar el tiempo, ¿no? El tiempo sería nuestra incógnita. ¿Ya? Bajo estos datos, podemos ver en las ecuaciones que nos conviene plantear la ecuación número 3, ¿no? Tenemos todos los datos ahí. Tenemos la velocidad inicial, la altura, tenemos la gravedad y el tiempo sería la incógnita. Plantear la ecuación número 3, que indica que la altura recorrida es igual a inicial multiplicado por el tiempo. Como este tramo, el móvil está, celebramos signo positivo, un medio de la gravedad, tiempo al cuadrado. Ya, esa sería nuestra ecuación. Vamos a reemplazar ¿qué altura realiza el móvil? Hace una altura de 360. Estamos hace un 360. ¿Con qué velocidad parte? Parte con una velocidad de 5. El tiempo es desconocido. T lo vamos a mantener nada más. Sabemos que nos estamos refiriendo al tiempo. Lo vamos a mantener como T, que hace referencia al tiempo 3. Más un medio de la gravedad. Más un medio de la gravedad. La gravedad es de 10. Esto multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. Ya, en esta ecuación todo es dato, la única incógnita es el. Vamos a ordenar un poco la ecuación. ¿Ya? Ordenando la ecuación, todo lo vamos a llevar al lado derecho. Nos quedamos primero con este término. 10 dividido entre 2. Ya, por ese lado nos quedaríamos 10 dividido entre 2. Nos quedamos con 5. T elevado al cuadrado. ¿Ya? Después tenemos a continuación 5 veces T. Y este 360 pasa a restar menos 360. Y por este lado nos quedamos con 0. Esa sería nuestra ecuación final, ¿no? En estos casos no se puede hacer un despeje directo porque tenemos términos cuadráticos, ¿no? Tenemos un término que está elevado al cuadrado, un término que, bueno, la variable está elevado a 1 y acá la variable está elevado a 2, ¿no? El despeje en estos casos no es tan sencillo, ¿ya? A este tipo de ecuaciones, cuando tenemos variable cuadrática, variable lineal y un término independiente, se conoce como ecuación cuadrática. Entonces, estos se conocen como ecuaciones cuadráticas. ¿Ya? Organizando podemos dar la vuelta a la ecuación, no se va a alterar en nada. De esta forma lo vamos a escribir. ¿Ya? Entonces, esta sería nuestra ecuación cuadrática. Cuando se trata de este tipo de ecuaciones, el despeje no es tan sencillo, ¿no? ¿Cómo se resuelve este tipo de ecuaciones? Para resolver ecuaciones cuadráticas tenemos esta fórmula. Ya a partir de esta fórmula podemos determinar cuánto es el valor de nuestra incógnita. Es una de las opciones, ¿no? Una ecuación cuadrática se puede resolver por factorización, se puede resolver por fórmula general, y hay varios otros métodos alternativos para resolver ecuaciones cuadráticas, ¿no? Entre los más utilizados, fórmula general, ¿no? Es la más utilizada, fórmula general. Luego también si trabaja con valores pequeños, y acá estuviéramos trabajando con valores pequeños, acá 5, 5, imagínense acá un 24, no sé, algún valor pequeño,
que se pueda factorizar, entonces también podemos hacerlo por ese método, ¿no? Pero la fórmula general siempre va a ser el que es más, este es más flexible, ¿no? Esto les sirve para cualquier caso. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar esta fórmula general. Vean, una ecuación cuadrática se caracteriza por término elevado al cuadrado, término lineal y término independiente. Ya tiene siempre esta estructura, la ecuación cuadrática, y está igualado a cero. ¿Ya? Cuando identificamos este tipo de estructura en nuestras ecuaciones, ¿cómo se determina el valor de la incógnita? Lo único que se necesita conocer es cuánto vale los coeficientes, ¿no? Cuánto vale el coeficiente del término cuadrático, cuánto vale el coeficiente del término lineal y cuánto vale el término independiente. Entonces necesitamos conocer esos números. Conociendo los coeficientes, vean que toda esta fórmula está en función de esos números nada más, ¿no? El valor de B, el valor de A y el valor de C. ¿Ya? Entonces, a partir de esos números aplicamos fórmula y determinamos los resultados. Vamos a terminar por acá. Vamos a determinar cuánto es el valor de T. Vamos a anotarnos por acá. Tenemos 5T elevado al cuadrado más 5T menos 360 igual a 0. ¿Qué nos interesa de esta ecuación cuadrática? Estos numeritos, ¿no? Hay que tener en cuenta el signo del coeficiente más. Este para nosotros es A. Este es B. Y C sería menos 360. Entonces ya conocemos esos números. Vamos a aplicar la fórmula general, que sería, acá maneja X, nosotros vamos a manejar la variable T, entonces para nosotros sería el valor de T se determina como, seguimos a la fórmula, ¿no? Menos B, ¿no? El valor de B para nosotros es 5, más menos B elevado al cuadrado, sería 5 elevado al cuadrado, menos 4 veces el valor de A es 5, ¿ya? Multiplicado por el valor de C, el valor de C es 170, ¿ya? Y todo esto dividido entre 2 veces el valor de A. El valor de A es 5. ¿Ya? Reduciendo un poco la ecuación, vamos a tener acá menos 5, más menos, todo esto dividido entre 2 por 5, 10. ¿Ya? Hagan esta operación, operen toda esta expresión. ¿Cuánto les sale? Operen en la calculadora. ¿Qué tendríamos? 5 elevado al cuadrado, menos por menos, acá se hace más, entonces sería 5 elevado al cuadrado más 4 por 5 por 360. Y todo ese valor lo sacan raíz cuadrada, ¿no? ¿Cuánto sería ese valor? Ya, 85, van a verificar ese dato, 85. Esa sería la ecuación, ¿no? Como es una ecuación cuadrática, toda ecuación cuadrática siempre va a tener dos resultados. ¿Cómo se determinan los resultados? Esta misma expresión, tomando uno con signo positivo y el otro con signo negativo, tendríamos lo siguiente, ¿no? Si se sigue viendo. Tendríamos lo siguiente, ¿no? Primero, el primer resultado, vamos a determinar el primer resultado. Primero con signo positivo, ¿qué tendríamos? 85 menos 5, nos queda 80, dividido entre 10. Esta división nos sale 8 segundos. Luego, el segundo resultado con signo negativo, menos 5 menos 85, se hace menos 90, dividido entre 10, esto nos sale un valor de menos 9 segundos. ¿Ya? Claramente, tiempos negativos no tienen una interpretación, rechazamos este resultado y aceptamos este. Por tanto, este tramo lo realiza en un tiempo de 8 segundos. ¿Ya? Entonces, el tiempo 3
tiene un valor de 8 segundos. ¿Ya? De esa forma, al final el tiempo de vuelo es una sumatoria nada más, ¿no? 0,5 más 0,5 más 8 segundos, tendríamos un tiempo total de 9 segundos. Por acá lo vamos a anotar. El tiempo de vuelo es igual a 9 segundos. Ya, ese sería el resultado al problema. Feo es el cartón grueso. Entonces, pergamino. No, estoy bromeando. Vean acá, es mismo análisis de MRV, analizamos tramos de movimiento, identificamos valores y vemos qué ecuación nos conviene. No hay mucha complicación, ¿no? Movimientos desacelerados, movimientos acelerados, para tomar en cuenta el signo, ¿ya? Cuando, como ven, se hace un poquito largo el problema. Hemos planteado tres ecuaciones, uno, dos, hemos planteado dos ecuaciones, ¿no? Para determinar el resultado y un poco de análisis teórico por acá. Ahora lo vamos a hacer en un solo paso y vamos a llegar al mismo resultado. No vamos a fraccionar el problema. Saquen captura hasta ahí, vamos a pasar al segundo método. Ya, ¿cómo sería por el segundo método? En un solo paso tenemos que determinar el resultado, ¿no? Parte hace la trayectoria de subida, viaje desde torno y tenemos esa disposición, ¿no? La altura respecto al piso, 3 metros, y nos pide cuál es el tiempo de vuelo. ¿Ya? Lo vamos a hacer en un solo análisis. Este era el caso número 2 que hemos visto en la parte de las presentaciones. Este era nuestro caso número 2 y el caso número 2. Este problema se puede simplificar en un solo paso. Tomando la siguiente ecuación, ¿no? Se modificaba la ecuación número 3, era menos h, velocidad inicial
Ahora me logran escuchar. Ya, bien, como les decía, ¿no? Esta ecuación es para estos casos simplemente con signo negativo. Estamos reemplazando los datos que nos da el problema y tenemos esta ecuación un poco ordenando para llegar a la estructura de una ecuación cuadrática, ¿no? Tendríamos esa expresión. Podemos voltear la ecuación. Ya, esta sería nuestra ecuación cuadrática, ¿no? Toda ecuación cuadrática se resuelve por factorización o por fórmula general. Lo vamos a hacer por fórmula general. Este sería el valor de A, este sería el valor de B y este sería el valor de C, ¿no? Es importante, como ven, siempre el orden en que pongan la ecuación cuadrática siempre tiene que estar en ese orden. ¿Ya? Y finalmente aplicamos la ecuación cuadrática, ¿no? Sería la siguiente. El tiempo va a ser igual a menos el valor de B es 5, más menos la raíz cuadrada de B elevado al cuadrado, 5 elevado al cuadrado, menos 4 veces el valor de A es menos 5, multiplicado por el valor de C, 360. Ya, todo esto dividido entre 2 veces el valor de A. El valor de A es menos 5. ¿Ya? Nuevamente, vayan operando todo lo que tenemos dentro de la raíz. Esto se va a hacer menos por menos, se hace más, ¿no? Sería 5 al cuadrado más toda esta multiplicación y raíz cuadrada, ¿no? ¿Cuántos les sale todo lo que tenemos en la raíz? El tiempo va a ser igual a menos 5 más menos, acá 2 por 5 sería menos 10. Ya nuevamente 85. ¿Ya? Tenemos entonces acá 85. ¿Ya? Y para los resultados, siempre toda ecuación cuadrática genera dos resultados. Primero con signo positivo, 85 menos 5 se hace 80. 80 dividido entre 10, tenemos 8, pero acá tenemos signo negativo, ¿no? Sería menos 8 segundos. Ahora con signo negativo, menos 5 menos 85, por acá arriba tendríamos menos 90. Menos 90 dividido entre menos 10, vamos a tener 9 segundos. Tiempos negativos se rechazan y este sería el resultado correcto. Pues como ven, se llega al mismo resultado, ¿no? Entonces, el tiempo de vuelo total es igual a 9 segundos, ¿no? Lo mismo que hemos encontrado por el método un poquito más largo. Ya, saquen captura del problema, vamos a pasar al siguiente.
Ya, problema número 4. Un observador que mira a través de una rendija. Un observador que mira a través de una rendija. Ve pasar un cuerpo verticalmente hacia arriba. Ve pasar un cuerpo verticalmente hacia arriba. Y 8 segundos después, y 8 segundos después, lo ve pasar hacia abajo. ¿Ya? Punto seguido. Si dicho cuerpo fue impulsado desde el piso, con una velocidad de 60 metros sobre segundo, con una velocidad de 60 metros sobre segundo, y entre signo de preguntas, ¿a qué altura del piso se encuentran los ojos del observador? ¿A qué altura del piso se encuentran los ojos del observador? Ya, el término de rendija es una abertura pequeña, ¿ya? Entonces, dentro de una construcción se puede presentar este caso, ¿no? Una pequeña abertura donde va mirando el observador, ¿no? Por acá tenemos al observador, sería la rendija, ¿no? Una pequeña rendija donde va mirando el observador. ¿Ya? ¿Qué plantea el problema? Un observador que mira a través de una rendija ve pasar un cuerpo verticalmente hacia arriba, ¿no? Pues por acá nos indica que ve pasar un cuerpo verticalmente hacia arriba, ¿ya? Pues ve pasar un cuerpo verticalmente hacia arriba y 8 segundos después lo ve pasar hacia abajo. Más o menos indica esto, ¿no? Ve pasar el cuerpo, transcurre el tiempo, obviamente esta pelotita llega a su altura máxima, hace el viaje de retorno y en el momento que llega al mismo nivel nos dice que ha transcurrido un tiempo total de 8 segundos, ¿no? Entonces, el problema está indicando que el tiempo de vuelo desde que inicia hasta que se torna
equivale a un tiempo total de 8 segundos, ¿no? Ese sería nuestro tiempo de vuelo. Si dicho cuerpo fue impulsado desde el piso con una velocidad de 60 metros sobre segundo, ya obviamente este está viniendo desde el piso y también nos está dando ese valor, nos indica que este cuerpo parte desde el piso, ¿ya? Con una velocidad de 60 metros sobre segundo. Ya tendríamos esa velocidad, ¿no? Parte del piso con 60 metros sobre segundo, pasa sobre la rendija y este tiempo de vuelo, solo este tiempo de vuelo, tiene un tiempo total de 8 segundos. ¿A qué altura del piso se encuentran los ojos del observador? Ya, esa sería la pregunta. Ya. Esta sería la incógnita del problema, ¿no? ¿Cuánto es esta altura respecto del piso hasta las rendijas? Tenemos que determinar esta incógnita. ¿Ya? Este parte con una velocidad de 60 metros sobre segundo. Ya como ven, el problema tiene varios tramos de análisis, eso ya ustedes pueden definir, ¿no? ¿Qué tramo de análisis con qué tramo pueden empezar a resolver el problema? Por ejemplo, este tramo de subida sería un tramo de análisis, ¿no? Tiene la velocidad en el punto inicial, bueno, tiene la gravedad también, ya, solo serían esos datos, ¿no? Solo tenemos dos datos para este tramo. Luego pueden formarse otro tramo de análisis desde este punto hasta el punto más alto, sería otro tramo de análisis, ya que en este punto sabemos que la velocidad es 0 metros sobre segundo, ¿no? Podemos hacer ese análisis también, sería otro tramo de análisis de subida. Este tramo de bajada podría ser otro tramo de análisis, ¿ya? Entonces, se puede hacer esos fraccionamientos también para analizar el problema. Al final, como ven los resultados, me esperan un momento con la cámara, por favor.
Ya, bien, ahora sí continuamos. Me esperan 5 minutitos, por favor. Luego vamos a tomar con la cámara. Conocemos también el tiempo de vuelo en este tramo, que es igual a 8 segundos. ¿Ya? ¿Qué nos pide el problema? Nos pide determinar cuánto es la altura hasta las rendijas, ¿no? Si comenzamos con el análisis de solo este tramo, no tenemos datos suficientes, ¿no? Conocemos la velocidad con la que parte, ese sería uno de los datos, la velocidad inicial. La gravedad siempre la vamos a conocer, serían 2 datos hasta ahí, ¿no? No tenemos suficientes datos como para poder calcular la altura. Por tanto, vamos a comenzar con el análisis de acá. Este es como el segundo caso que habíamos visto, ¿ya? Donde partíamos de una posición y si regresábamos a la misma posición inicial, al nivel de la posición inicial, el desplazamiento que considerábamos era una altura igual a 0, ¿no? Ese era el caso número 1 que habíamos analizado. Ya vamos a hacer esa consideración, pero como les digo, se puede hacer también esto, dividirlo en 2 tramos, ¿no? Un tramo de subida, luego otro tramo de bajada, también pueden hacer ese análisis. Al final vamos a obtener el mismo resultado. Entonces, plantearemos ese primer caso que habíamos visto. Ya todo este tramo que dura 8 segundos, lo vamos a analizar con la ecuación del caso número 1, ¿no? Más o menos la ecuación era la ecuación número 3, donde la altura era igual a 0, ¿no? Tendríamos esta ecuación. 0 es igual a velocidad inicial multiplicado por el tiempo. Para esa ecuación igual se manejaba siempre signo negativo, menos 1/2 de la gravedad tiempo elevado al cuadrado, ¿no? Esa era nuestra ecuación modificada para el caso número 1, ¿no? Estamos analizando este tramo. Gravedad es un dato conocido, el tiempo de vuelo, el tiempo total de vuelo es un dato conocido. La única incógnita del problema es la velocidad con la que parte el móvil, ¿no? Esa sería nuestra única incógnita. Por tanto, vamos a poder conocer a través de esta ecuación con cuánto de velocidad está partiendo hacia arriba, ¿no? En este punto, con cuánto de velocidad parte. Ya. Despejaremos la velocidad inicial de la ecuación. Tendríamos lo siguiente, ¿no? Este término con negativo pasa al lado izquierdo con positivo. 1/2 de la gravedad tiempo elevado al cuadrado. Esto es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo, ¿no? Despejamos la velocidad inicial, tiempo multiplica, tiempo va a pasar a dividir. Tendríamos 1/2 de la gravedad, tiempo elevado al cuadrado, todo esto dividido entre tiempo, ¿no? Vamos a dividir esto entre tiempo. Podemos simplificar aún más la ecuación, ¿no? Acá vamos a tener velocidad inicial. Ya eso sería. Como acá tenemos términos o factores, podemos simplificar, ¿no? Un tiempo se va con este tiempo. Finalmente nos quedaría esta ecuación, ¿no? Nos quedaría gravedad, tiempo en el numerador. Todo esto dividido entre 2. Esto es igual a la velocidad inicial. Ya, esa sería nuestra ecuación final. Reemplazamos datos. La gravedad, si no nos da en el problema, nosotros consideramos 9,8 o 9,81. Cualquiera de los valores no va
cambiar tanto, 9,81 lo pondremos. El tiempo de vuelo hace un tiempo de vuelo total de 8 segundos. Ya, todo esto dividido entre 2. ¿Cuánto sería la velocidad con la que parte para este tramo? ¿Con cuánto de velocidad está partiendo? $39,24. Entonces se conoce la velocidad inicial 39,24 metros sobre segundo. Ya. Entonces conocemos, ¿no? En este punto parte hacia arriba con 39,24 metros sobre segundo. Ya, con esa velocidad parte hacia arriba. ¿Qué hemos logrado conociendo esta velocidad? Más datos para este tramo de análisis, ¿no? Entonces, si analizamos este tramo, ya conocemos más datos. Conozco la velocidad con la que parte, conozco la velocidad en este punto, que sería la velocidad en el punto final para este tramo. Pues conozco velocidad inicial, velocidad en el punto final, conozco la gravedad, ya conozco 3 datos y con esos puedo determinar mi altura, ¿no? Vamos a, entonces, ver qué ecuación podríamos plantear. Tramo inicial, lo vamos a poner, tramo inicial. Vamos a analizar este tramo. ¿Qué datos conocemos para ese tramo? Conozco la velocidad en el punto inicial, velocidad en el punto final, velocidad final. Y después conozco la gravedad, ¿no? La gravedad siempre es dato conocido. Ya con esos 3, si quiero determinar la altura, ¿qué ecuación me conviene plantear de acuerdo a los datos? Ecuación número 4, ¿no? O no nos conviene la ecuación 4. ¿Ya qué ecuación podríamos plantear con esos datos? ¿Ya? De acuerdo a los datos, nos conviene plantear la ecuación número 2. Nos plantearemos, ¿qué nos dice la ecuación 2? Velocidad final elevado al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado. En cuanto al signo, vean que en este tramo, como es un tramo de subida, existe una desaceleración, por tanto signo negativo. 2 veces la gravedad por la altura. 2 veces gravedad por la altura. De esta ecuación todo es conocido, la única incógnita es nuestra altura h. Ya, vamos a hacer el despeje. No todo lo demás es dato conocido. Incógnita es h. Hacemos el despeje. Este término negativo lo vamos a traer a este lado con signo positivo. Tendríamos lo siguiente, ¿no? 2 veces la gravedad por la altura. Por este lado me quedo con velocidad final elevado al cuadrado. En el segundo miembro solo me queda velocidad inicial al cuadrado. Necesitamos despejar h. Esta velocidad final va a pasar al otro lado con negativo. 2 veces gravedad altura, velocidad inicial al cuadrado, menos velocidad final elevado al cuadrado. Ya, y finalmente, como 2 y gravedad están multiplicando h, todo lo que multiplica pasa a dividir. Tendríamos que el valor de h se determina como velocidad inicial al cuadrado menos velocidad final al cuadrado, todo esto dividido entre 2 veces la gravedad. Esa sería nuestra ecuación final. Si emplazáramos datos acá arriba, h va a ser igual, velocidad en el punto inicial, 60 elevado al cuadrado, menos en el punto final,
3924. ¿Ya? Y todo esto dividido entre 2 veces la gravedad, ¿no? 2 veces 9,8. ¿Cuánto le sale la altura h? Ya tenemos una altura de 105,1. Como es una altura, esto nos tiene que dar en metros. No sé si tienen consultas y dudas hasta acá. Ya pueden activar también sus micrófonos, los escucho también. Como habrán visto, como les decía, es similar al MRV. Bueno, es prácticamente movimiento variado en el eje vertical, ¿no? Por eso tenemos las mismas ecuaciones cinemáticas. Vamos a seguir con el análisis vamos a ingresar a movimiento parabólico y van a ver que vamos a seguir analizando movimiento de caída libre y esta vez vamos a volver a analizar el primer movimiento que era movimiento a velocidad constante, ¿ya? Es decir, el movimiento parabólico es una combinación, ¿no? También se le conoce como movimiento compuesto, que es la combinación del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se analiza este tipo de problemas cuando se tienen movimientos parabólicos. ¿Ya? Voy a dejar de compartir el pizarrón, vamos a ver una pequeña presentación.
Ya, vamos a ingresar a ver un poco de la parte teórica de movimiento parabólico. Como ven, seguimos en la subrama de la cinemática. Ya, movimiento parabólico, movimiento compuesto. La definición de movimiento parabólico es un movimiento donde los cuerpos se mueven en trayectoria parabólica, ¿no? Es un movimiento más común tal vez que se puede observar cuando, no sé, cuando lanzan un objeto hacia otra persona, este objeto hace un movimiento parabólico, ¿no? Cuando se patea el balón describe un movimiento o una trayectoria parabólica. Ya podemos tomar varios ejemplos, ¿no?, de movimiento parabólico. Entonces, un movimiento parabólico es un movimiento compuesto donde se puede desglosar el análisis en dos ejes. ¿Ya? En el eje X, ese objeto se mueve con velocidad constante, es decir, esa velocidad nunca cambia durante el tiempo, ¿no? Esa es la característica del MRU. Ya en el eje X, la velocidad del objeto siempre va a ser la misma. Si lanzas un objeto y su velocidad en el eje X es de 5, para cualquier tiempo siempre va a ser de 5 metros sobre segundo, ¿no? Nunca va a cambiar. Ya la velocidad en el eje X se mantiene constante. Y en el eje Y, la velocidad, el movimiento en el eje Y se puede analizar como un movimiento rectilíneo uniformemente variado. De manera similar, ¿no? Como estamos analizando en el eje X MRU, solo vamos a tener una sola ecuación. Si estamos analizando el eje Y, ahí vamos a tener 4 ecuaciones cinemáticas. Entonces, vamos a seguir utilizando las mismas ecuaciones. ¿Ya? Acá se tiene una pequeña gráfica para ver el comportamiento de este tipo de movimientos. Ya esta gráfica es bastante interesante. Rápidamente podemos ver cómo es el comportamiento en cuerpos que se mueven en trayectoria parabólica. ¿Ya? Lo que les decía, ¿no? Ven acá este puntito negro va a ser el móvil que vamos a analizar. Este objeto se lanza inicialmente con una velocidad inicial, o sea, lo lanzamos con una velocidad inicial. Entonces, lo que va a hacer este objeto es describir una trayectoria parabólica. Es la trayectoria parabólica que describe. La velocidad inicial puede que nos den en el problema o no. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante de este tipo de movimiento, de este tipo de movimientos? Es que podemos descomponer este análisis independientemente en cada eje, ¿no? Entonces, para cualquier problema que estemos analizando, el primer paso que vamos a hacer es descomposición vectorial, ¿no? Como acá les decía, cuando, cuando se trabaja en un eje, en este caso tanto MRU, MRV y caída libre, lo hemos analizado en un solo eje, ¿no? Por eso se llaman movimientos rectilíneos uniformes, o sea, movimiento en línea recta. Hemos hecho el análisis en un solo eje. No era necesario graficar el vector velocidad, el vector aceleración, el vector desplazamiento. Ya cuando se trabaja en un solo eje, eh, no es relevante graficar estos vectores o estas magnitudes vectoriales. Ya, pero cuando ya estamos trabajando en el plano, como es el caso de los movimientos parabólicos, acá sí es importante graficar esas velocidades, ¿no? Por ejemplo, acá, vean, este móvil parte con una velocidad inicial
y esa velocidad inicial se está representando mediante un vector, ¿no? Este sería nuestro vector velocidad inicial. ¿Bien? Este sería nuestro vector velocidad inicial. Entonces, todo análisis de movimiento parabólico, el primer paso que vamos a realizar va a ser descomposición vectorial, ¿no? Esta velocidad que nos dan en el problema, lo vamos a descomponer en el eje X y lo vamos a descomponer en el eje Y, ¿no? Descomposición vectorial, ya hemos aprendido cómo se hace descomposición vectorial en el tema de vectores, no es complicado, ¿no? Para nosotros conocer cuánto es el módulo del vector componente en X y cuánto es el módulo del vector componente en Y, ¿qué datos son necesarios? Necesitamos conocer cuánto es el módulo del vector principal y necesitamos conocer uno de los ángulos, ya sea con el eje X o ya sea con el eje Y, ¿no? Es el mismo procedimiento de descomposición que se hace. Las mismas reglas que habíamos aprendido, si está con el ángulo es coseno, si no está con el ángulo es seno, ¿ya? De esa manera nosotros vamos a poder obtener estas velocidades. Al final vamos a trabajar con estas velocidades. Por eso el primer paso que vamos a hacer en movimiento parabólico va a ser descomposición vectorial, para así nosotros obtener cuánto es su velocidad en X y cuánto es su velocidad inicial en el eje Y, ¿ya? Entonces, ese va a ser el primer paso, descomposición vectorial. Una vez que ya tengamos estas velocidades en cada uno de nuestros ejes, ahí aparte el análisis independiente, ¿no? Nos olvidamos que estamos analizando un movimiento parabólico y nos concentramos, ¿no? Si estamos en el eje X, vamos a analizarlo como MRU, o sea, movimiento a velocidad constante. Si estamos en el eje Y, vean acá en el eje Y, lo que vamos a analizar es un movimiento vertical de caída libre, ¿no? O MRV, que es lo mismo. Entonces, ¿qué particularidades podemos encontrar en este tipo de movimiento? La primera es respecto a la velocidad, lo que les decía, ¿no? Obviamente este móvil pasa lo mismo que teníamos acá en movimiento vertical de caída libre. Por ejemplo, inicia su movimiento con dirección hacia arriba por la acción de la gravedad. Cada vez su velocidad va a ser más pequeña, ¿no? Cada vez su velocidad se va a hacer más pequeña, cada vez su velocidad se hace más pequeña hasta llegar al punto más alto, que sería la altura máxima, hasta llegar a una altura máxima, donde en este punto la velocidad en el eje Y va a ser igual a cero, ¿no? Solo la velocidad en Y se hace cero. Como les decía, la velocidad en X nunca va a cambiar. En todo momento, vean, parte con 30 y para cualquier punto, puedo analizar en este punto, su velocidad en X va a seguir siendo 30. Ya eso nunca va a cambiar. Como ven, en el punto más alto, su velocidad sigue siendo 30 en el eje X. ¿Ya? Y así para cualquier punto de análisis, la velocidad en X siempre va a ser la misma. ¿Ya? Por eso se dice que en X se mueve a velocidad constante. Ya esa es la particularidad en cuanto al eje X, la velocidad nunca cambia, ¿no? En todo punto la misma velocidad. En el eje Y, ahí sí es variante porque en el eje Y tenemos la acción de la gravedad, por tanto va a ir variando, ¿no? Inicialmente parte, como ven acá, inicialmente en el eje Y parte con 40, pasa un determinado tiempo, como se encuentra subiendo, si analizamos en este punto, vamos a obtener una menor velocidad, ¿no? En este caso está tomando acá, en este punto su velocidad es de 10, tenemos una menor velocidad, ¿ya? En el punto más alto, lo que conocemos de caída libre, ¿no? En el punto más alto, la velocidad en el eje Y va a ser 0, luego empieza el viaje de retorno, va aumentando su velocidad, en este punto en el eje Y es 10, y así, ¿no? Va a ir aumentando en el eje Y cada vez un poquito más, y ya, ese es el comportamiento del movimiento parabólico, ¿ya? ¿Con qué nos vamos a quedar acá? Que en X la velocidad nunca cambia, en el punto más alto la velocidad en el eje Y es 0, ¿ya? Entonces vamos a quedarnos con esas conclusiones. Esas son las particularidades del movimiento parabólico.
Vamos a revisar algunas características. ¿Ya? Estos son características particulares de un movimiento parabólico, ¿no? Mm, Esto está referido a un mismo alcance horizontal. ¿Ya? Podemos tener este tipo de casos o tal vez dentro del problema nos pueden dar este tipo de condiciones. Esto es bastante interesante, vean lo que pasa. Ya podemos tener esta situación, ¿no? Estamos lanzando un objeto con una velocidad inicial v sub 0 o velocidad inicial, ¿ya? Y este objeto lo estamos lanzando con un ángulo θ, ¿no? Lo lanzamos con un ángulo θ, hace una trayectoria parabólica y choca en este punto, ¿no? Choca en este punto. Ahora, la pregunta es, ¿cuál sería otro ángulo? O sea, ¿cuál es otro ángulo de lanzamiento mediante el cual el móvil va a describir una trayectoria parabólica, pero va a chocar en el mismo punto, es decir, va a realizar el mismo alcance horizontal, ¿no? Entonces, se puede lograr esto, o sea, ustedes pueden lanzar un objeto bajo dos ángulos diferentes y hacer que lleguen al mismo punto, ¿no? O hacer que realicen el mismo alcance horizontal. ¿Qué se tiene que cumplir para esto? Que los ángulos tienen que sumar 90 grados, ¿no? Ambos ángulos tienen que sumar 90 grados. Cuando esto se cumple, se dice que los ángulos son ángulos complementarios, ¿no? Entonces, cuando tenemos ángulos complementarios, o sea, cuando los ángulos suman 90 grados, podemos hacer que, podemos lograr el mismo alcance horizontal bajo dos ángulos diferentes de lanzamiento, ¿ya? Esa es una de las consideraciones en movimiento parabólico. Un cuerpo realiza el mismo alcance horizontal si los ángulos son complementarios, ¿no? Es decir, los ángulos suman 90 grados. Acá tenemos un pequeño ejemplo, esto para llevarlo a la práctica, ya sea esto para prepararnos para la parte de las preguntas teóricas o incluso este mismo análisis lo podemos llevar a la parte de problemas donde podemos dar este tipo de condiciones, ¿no? ¿Cuál es el otro ángulo bajo el cual voy a lograr el mismo alcance horizontal? ¿Ya? Para esto lo único que necesito conocer es que los ángulos al final sumen 90 grados. Con eso logro el mismo alcance horizontal. Entonces, en este pequeño ejemplo, en este primer ejemplo, tenemos acá dos ejemplos. En este primer ejemplo, vean acá, tenemos primero un ángulo de lanzamiento. Inicialmente, el móvil se está lanzando con una velocidad inicial, con un ángulo de 30 grados, ¿ya? Bajo este ángulo de 30 grados, logra este alcance horizontal, ¿ya? Llega hasta este punto y bajo este ángulo de 30 logra este alcance horizontal. La pregunta es, ¿cuál es otro ángulo bajo el cual va a lograr el mismo alcance horizontal, ¿no? Entonces, si acá tengo 30, necesito otro ángulo. De acuerdo a la teoría, necesito que este ángulo sea un ángulo complementario, ¿no? Es decir, que sumado al ángulo anterior, tengamos un ángulo de 90 grados. Si acá tengo 30, para llegar a 90 me falta 60 grados, por tanto, este ángulo azul debería valer 60 grados, 60 grados para lograr el mismo alcance horizontal. Entonces, de esa forma estoy haciendo cumplir, ¿no? Que los ángulos sean complementarios. 60 más 30, obtengo un total de 90 grados. Entonces, eso sería respondiendo a la parte teórica, ¿no? ¿Cuál sería el otro ángulo bajo el cual voy a lograr el mismo alcance horizontal? 60 grados, ¿no? Lo mismo para el ejemplo número 2. ¿Cuánto sería esto? Vayan participando en el chat. ¿Cuánto sería el ángulo bajo el cual voy a lograr el mismo alcance horizontal? El primer ángulo de lanzamiento es 20 grados. ¿Cuál sería un segundo ángulo de lanzamiento para lograr el mismo alcance horizontal? Entonces, sería 70 grados, ¿no? Entonces,
Esto bajo la teoría de ángulos complementarios, ¿no? Con 70 grados logro que realizar el mismo alcance horizontal. Ya, esa es la primera parte, ¿no? Mismo alcance horizontal se logra con ángulos complementarios. Una pregunta, buenas noches, Inge. Sí, sí, adelante. En este caso, las velocidades con que se va a lanzar eh, tienen que ser iguales. Sí, bajo las mismas condiciones de velocidad inicial. O sea, si se ha lanzado con 60, el otro tiene que lanzarse también con 60. Tiene que cumplirse eso. Gracias. Ya, vamos a pasar al segundo punto, que es alcance horizontal máximo, ¿no? Esto es parecido a, como decir, ¿no? ¿Quién lanza una piedra lo más lejos posible, ¿no? Podría ser parecido a una competencia. Entonces, si lanzamos una piedra, sabemos que bajo las condiciones de gravedad y por la trayectoria parabólica, o sea, la piedra va a describir una trayectoria parabólica. Ahora, si queremos nosotros lograr lanzar la piedra lo más lejos posible, existe un ángulo, ¿no? Un ángulo que nos permite lograr ese alcance horizontal máximo, ¿ya? Ocurre algo parecido a eso, ¿no? Si lo lanzo con un ángulo de lanzamiento pequeñito, digamos, con este ángulo de lanzamiento, rápidamente el móvil va a describir una trayectoria parabólica y va a caer al piso, ¿no? Elevo un poquito más el ángulo, hace un poquito más de alcance horizontal, ¿ya? Cae contra el piso, ¿no? Y así puedo ir subiendo un poquito más ángulo, ¿ya? Y uno pensaría, ¿no? Si lo lanzo con mayor ángulo voy a lograr más alcance horizontal, ¿no? Si subo el ángulo, vean lo que pasa, el móvil sí va a lograr una trayectoria parabólica, pero va a caer más o menos en esta posición, ¿ya? Entonces, ¿cuál es ese ángulo bajo el cual se lanza lo más lejos? Es un ángulo de 45 grados, ¿ya? Siempre va a ser 45 grados, es el ángulo con el cual puedes lograr un alcance horizontal máximo, ¿ya? Entonces, tendrías ventajas si estás en una competencia si lanzas algo a 45 grados, ¿no? Vas a hacer que el móvil llegue lo más lejos posible. Entonces, ese sería el segundo concepto en cuanto a movimiento parabólico. Un cuerpo realiza un alcance horizontal máximo si el ángulo de lanzamiento es 45 grados, ¿ya? Siempre con 45 se va a lograr lanzar lo más lejos posible. Y esto es un concepto parecido a lo que hemos visto en caída libre, ¿no? Es similar. Si lanzamos nosotros un cuerpo hacia arriba con 30 metros sobre segundo, ¿ya? Eso analizábamos, ¿no? Si lo lanzo con 30 metros sobre segundo, sube hacia arriba, alcance altura máxima, viaje de retorno, vuelve al nivel inicial. Entonces, lo que se cumplía era que la rapidez se repetía, ¿no? Si lo lanzo con 30, al nivel de retorno va a tener la misma velocidad, ¿no? La misma velocidad, 30 metros sobre segundo. Lo mismo pasa en movimiento parabólico. Ya, vean, acá tenemos un pequeño ejemplo. Se está lanzando el móvil con una velocidad de 60. Estamos lanzando con 60, con un ángulo de inclinación de 40 grados. Este móvil hace una trayectoria parabólica. Cuando retorna, vean que esto igual solo se cumple cuando retorna al nivel de lanzamiento. Cuando retorna al nivel de lanzamiento, se repite la velocidad, ¿no? Si se ha lanzado con 60, al nivel de lanzamiento va a ser 60 nuevamente, y el ángulo también, ¿no? Si se ha lanzado con 40, acá también vamos a tener un ángulo de 40 grados, ¿ya?
Y esto no solo se cumple para el punto inicial de lanzamiento y para el punto final de retorno, ¿no? No solo se cumple para eso. O sea, al igual que caída libre, esto se repite a cualquier nivel, ¿no? En caída libre, por ejemplo, si estamos lanzando este objeto hacia arriba, en algún punto, podemos analizar en este punto, ¿no? La velocidad tiene que ir disminuyendo. Puede ser que en este punto su velocidad sea de 20 metros sobre segundo, ¿no? Está subiendo hacia arriba, pero con una velocidad menor, 20 metros sobre segundo. Cuando está en el retorno, nuevamente me encuentro al mismo nivel de lanzamiento, pero esta vez con dirección hacia abajo. Se cumple lo mismo, ¿no? Se cumple lo mismo, acá va a ser también 20 metros sobre segundo, ¿ya? Y el mismo análisis lo podemos llevar a movimiento parabólico, ¿no? Podemos analizar en cualquier punto, por ejemplo, en este punto, obviamente la velocidad también va a ser un poquito más pequeña. Pues acá, por ejemplo, si acá ha iniciado con 60 metros sobre segundo, por acá podemos tener, no sé, 10 metros sobre segundo, ¿ya? Obviamente va a ser un ángulo totalmente diferente. Acá va a ser un ángulo de inclinación, no sé, de 10 grados, ¿ya? Vamos a tener un ángulo de inclinación diferente, 10 grados podría ser. Y si nosotros llevamos el análisis al mismo nivel, en el nivel de retorno, se va a repetir también esa velocidad, ¿no? Va a estar con dirección hacia abajo, pero como estamos analizando el mismo nivel, acá vamos a tener 10 metros sobre segundo y el ángulo también se va a repetir. Si acá era 10 grados, por acá vamos a tener también 10 grados, ¿ya? Y lo podemos llevar a diferentes niveles. Siempre se va a cumplir esa repetición en cuanto a la velocidad. En cuanto a módulo, ¿no? Estamos hablando en cuanto a módulo 10, acá 10. Ya no sé si tienen consultas y dudas respecto de esta parte teórica. Ya, vamos a hablar respecto al primer parcial. Nos falta todavía resolver problemas. Estamos llevando la parte teórica de parabólico. La siguiente sesión vamos a resolver problemas de movimiento parabólico. Como les digo, vamos a seguir con este análisis, ¿no? De caída libre, movimiento a velocidad constante. O sea, vamos a seguir utilizando las mismas ecuaciones. Un poquito el análisis inicial es lo que va a cambiar, ¿no? Inicialmente vamos a tener esta velocidad nos van a dar el problema, esta velocidad inicial, pero como el primer paso vamos a hacer descomposición vectorial. Una vez que tengamos estas velocidades, nos olvidamos de este movimiento y todo el análisis lo vamos a volcar a los ejes, ¿no? Tanto al eje X y al eje Y. Ya solo vamos a hacer ese análisis, ¿no? Y seguimos continuando MRU y caída libre, ¿ya? Solo vamos a resolver la siguiente sesión. Vamos a hacer varios problemas de parabólico. Eh, vamos a, vamos a programar el primer parcial para el siguiente martes. ¿Cuáles van a ser los temas? Esto les adelanto, pero también esto les voy a enviar al grupo de WhatsApp en detalle, todas las horas, los temas y todo eso. Vamos a, vamos a dar el examen hasta movimiento, hasta caída libre, ¿ya? Va a ingresar en este primer parcial vectores y movimiento a velocidad constante, movimiento a velocidad variable y caída libre. Pues tendríamos estos 4 primeros temas para el primer parcial. Movimiento parabólico, vamos a resolver problemas, pero como tal no va a ingresar dentro de los parciales, ¿ya? Pero luego les comento. Para el primer parcial, hasta estos 4 primeros temas, hasta caída libre en sí, ¿ya? Vamos a dar el primer parcial hasta caída libre. Como saben, el examen es en modalidad virtual. Va a ser
la misma hermenéutica que estamos utilizando respecto a las prácticas, ¿no? Va a ser como una práctica, pero con un tiempo de presentación máximo de 2 horas, ¿no? Yo les voy a habilitar, como decir, ese examen o les voy a habilitar esa práctica esto va a ser en horario de clase, les voy a habilitar a las 8:30, les voy a habilitar la práctica y van a tener tiempo para resolver, bueno, van a tener tiempo para resolver el examen hasta las 10:30, ¿no? 8:30 hasta las 10:30, ¿ya? Entonces, una vez que llegue 10:30, se va a deshabilitar el botón de entrega y ya no van a poder subir sus exámenes, ¿no? Entonces hay que estar un poquito atento en cuanto a su hora. Va a ser lo mismo, ¿no? Yo les voy a subir el PDF del examen, ustedes lo descargan, hacen la resolución detallada de la resolución de los problemas. Una vez que lo concluyan, lo escanean, lo convierten en un PDF y lo suben a la plataforma, ¿no? Lo mismo que hacen con sus prácticas, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta o duda hasta acá respecto al examen. Y que una pregunta. Sí, sí, adelante. Sí, sí, entendido esa parte del tiempo, todo lo demás. El tema de la cantidad de preguntas, ¿cómo va a ser? Mm, van a ser como máximo 4 ejercicios. Sí, 4 problemas. Está bien, Inge. Y otra pregunta, hablando de las prácticas, práctica de vectores, y según entiende, ya pasó el tiempo, entonces. mm, ¿Hasta cuándo se va a hacer las revisiones? Sobre eso tenía mi duda. Las prácticas lo voy a revisar este fin de semana, ¿no? Y para el día del examen ya van a tener las notas de sus prácticas. Bueno, al menos hasta movimiento variado ya van a tener, ¿no? De caída libre sí van a tener que esperar un poquito más. Sí, tengo entendido, hasta ahora hay dos prácticas, bueno, para este sábado, para la entrega. Entonces, ya está bien, Inge. Entonces, seguramente van a estar esperando nuestras calificaciones. Sí, sí, está bien. Entonces, más detalles respecto al examen, igual les voy a enviar al grupo de WhatsApp toda la hora, los tiempos, se va a subir, igual en la plataforma va a estar igual todos esos detalles. Los recursos de caída libre, creo que todavía no están, ¿no? Entonces, de caída libre, lo voy a habilitar, en este momento lo voy a habilitar para no olvidarme, el formulario y también les voy a habilitar también la práctica de caída libre, ¿no? Entonces, vamos a terminar la sesión hasta acá. Cualquier duda o consulta me escriben al personal o también me pueden escribir al grupo.